Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo van? ¿Qué me cuentan ustedes? Aquí estamos cumpliendo nuestra cita, ustedes, y estar aquí hablando con todos y cada uno de ustedes. No entiendo, un saludito pues a todas las personas que se van ahí conectando. Ayer, mire, estoy un poquito espelucado porque no sé qué está pasando, pero bueno, vamos a tratar aquí de charlar con ustedes y estar bien, bien, sino que estaba en otra cosita, entonces estoy aquí. Bueno, espero que estén todos muy bien, muy contentos, buena vibra, buena energía, y estamos aquí para hablar hoy con un gran odontólogo, uno de los mejores odontólogos de Latinoamérica, porque estuve por ahí averiguando, pues estuve ahí averiguando de unas cosas que le pueda contar con el doctor José Luis Pulido más adelante. Entonces, vamos a ver, es que aquí, hoy está un poquito congestionado nuestro en vivo. Entonces, para que esté ahí conectado. Ya, mire, ya vamos, mientras nos vamos organizando un poquito, ya vamos a enviarle la invitación al doctor José Luis y ya hablamos con él. Entonces, bueno, les estaba contando que, bueno, muchísimas gracias a todos. Ya estamos ahí también enlazados a nuestro canal de YouTube para que entonces puedan ver nuestro en vivo. Ya ahí está el doctor José Luis. Doctor, ¿cómo va? ¿Cómo va la vida? ¿Qué Hola cuenta? Willy, buenas tardes. Hacía días no lo veía. ¿Cómo estás? Aquí, bueno, disfrutando de un bonito día en Bogotá. Afortunadamente no ha vuelto a llover como hace algunas semanas y bueno, muy complacido de estar acá, de estarnos viendo nuevamente. Wilson, gracias por la invitación, gracias a todas las personas que puedan estarse uniendo en este momento a nuestro en vivo y pues bien, aquí listos para hablar de muchas cosas de odontología, adelantos y sobre todo hablar de cositas de cirugía, de las más frecuentes en odontología. Exactamente, les estaba contando yo porque me preguntó preciso cuando empezamos el en vivo, una de las chicas que está ahí conectada, ¿quién es el doctor Pulide? El doctor Pulido, le dije, el doctor Pulido es uno de los mejores odontólogos de Latinoamérica. ¿Y qué días estaba mirando un tema respecto a esto, el ejercicio de la odontología? Y yo dije, todas esas dudas que ustedes tienen es bueno que las tengan y las podamos despejar en compañía del doctor José Luis Pulido. Un saludito a Francisco, que está allá en Nueva York. Oye, también Ángel David, que se nos perdió el Ángel David. Esta semana lo vamos a ver aquí en la ciudad de Bogotá. Un saludo muy, muy especial a todos los que se están conectando. A la doctora Claudia Ramírez, un abrazo especial que está ahí también conectada a nuestro en vivo. Oiga, doctor, y me llamó mucho la atención que siempre generalmente yo les digo a la gente que si desean participar en nuestros en vivos, que hagan las preguntas. Y yo no sabía que había muchísima inquietud sobre los procedimientos quirúrgicos en odontología. Yo pensé que eran dos o tres cosas y son cantidad de procedimientos quirúrgicos que Sí. realizan los odontólogos. Sí, cada vez es más tecnificada la odontología, son mayores los campos de acción que existen en odontología para poder hacer procedimientos de toda índole. Estamos hablando de rehabilitación, estamos hablando de cirugías estéticas, tanto en la zona oral como perioral. El campo de acción de los odontólogos no se limita solamente a los dientes, también tenemos que ver estructuras como los huesos, el seno maxilar, el piso de las fosas nasales, la zona periorbicular, estamos hablando de los labios, de la piel, de la articulación temporomandibular. Tenemos que trabajar de la mano Eso con le, los otorrinos, tenemos que andar de la mano con los otorrinos, con los cirujanos maxilofaciales, con los cirujanos plásticos, y ustedes saben que nosotros tenemos una gran influencia de la cirugía estética porque hemos trabajado por 30 años de la mano con al menos 2 o 3 cirujanos plásticos de manera permanente en nuestro consultorio, entonces nuestro campo de acción se ha ampliado. Existe ahora en odontología un campo de acción que es muy nuevo, nosotros hemos sido innovadores y difusores porque hemos enseñado a muchas personas técnicas de algo que nosotros llamamos armonización orofacial, que tienen que ver con procedimientos mínimamente invasivos que son muy afines en varias especialidades. Entre ellos están obviamente los cirujanos plásticos,
los dermatólogos, los maxilofaciales, los otorrinos y los odontólogos, porque nuestro campo de acción será la cara, obviamente más enfocado al tema oral y perioral, y por eso es que hoy vamos a hablar de muchas cosas de estas, especialmente los procedimientos mínimamente invasivos y los equipos y la tecnología nueva que existe en odontología para poder hacer cosas que siempre se habían hecho, pero que ahora es mucho más amplio nuestro campo de acción, mejor la tecnología, menores los tiempos de trabajo, menor el trauma, menor la inflamación, menor el dolor, y esto es algo ventajoso para cuando es uno el paciente y tiene que escoger un buen profesional para poder hacer estos procedimientos. Y bueno, y quienes no saben, el doctor José Luis Pulido es de los mejores especialistas que tiene Latinoamérica y tienen en su clínica pues los equipos más avanzados y especializados que ustedes puedan encontrar. Por ahí, esta chica que me estaba preguntando de que está en España, que va a venir próximamente, mire, ese es el odontólogo que usted necesita. Entonces, Liliana, que me está escribiendo, entonces aproveche, escríbale ahí si tiene alguna pregunta. Y dijo, yo quiero ir donde el mejor. Le dije, se lo tengo. Aquí lo vamos a tener en nuestro... Entonces, Liliana, mire, si tiene alguna pregunta, la puede escribir ahí directamente para que el doctor José Luis Pulido esté ahí y sea su odontólogo de cabecera, porque eso es lo bueno, que hay una atención muy personalizada y hay ese compromiso porque el paciente se cuenta con todas las medidas de bioseguridad y sobre todo, además, es otro detalle que la gente no sabe y es que en la clínica del doctor Pulido le practican a usted la prueba de PCR, ¿no? Entonces, si usted quiere evitarse dolorcitos de cabeza y quiere aprovechar y hacerse la prueba del PCR, saber si usted está en esos momentos padeciendo alguno de estos temas relacionados, pues simple y llanamente le dice al doctor José Luis Pulido, mire, a mí me gustaría practicarme la prueba. Pero como el tema hoy es esos procedimientos postquirúrgicos, esos procedimientos quirúrgicos en odontología, doctor, ¿cuál es ese primer tema? A mí me llamó mucho la atención lo de la reparación de mandíbula. O sea, ¿ustedes hacen todo eso? ¿En qué consiste? ¿Eso para qué sirve? ¿Cómo es funcional? Bueno, este tema tiene que ver o tiene que relacionarse con un gran campo de trabajo de la odontología. Es una especialización muy grande, es de las más complejas que existen en odontología y es la cirugía maxilofacial. La cirugía maxilofacial es aquella área de la odontología y de la medicina en la que se reparan muchos defectos, tanto congénitos, algunos defectos que se han producido durante las épocas de crecimiento de los niños y muchísimas que tienen que ver con el trauma. El trauma en nuestro país es uno de los fenómenos que más patologías causa en todas las áreas de la medicina y de la odontología, lógicamente. El trauma porque hay mucha violencia en nuestro país, porque hay heridas por arma de fuego, porque hay accidentes motociclísticos, automovilísticos, en las bicicletas, porque la gente es intolerante y porque se agarra puñetazos en cualquier esquina. Y entonces existen demasiadas causales de trauma en cara. Y entonces la cirugía maxilofacial es el área de la ciencia médica que nos ayuda a hacer ese tipo de reparaciones de los defectos o de las enfermedades congénitas que tienen que ver con el desarrollo de los huesos o el esqueleto de la cara. Ustedes bien saben que el maxilar superior es la base de la estructura del esqueleto facial. Porque en el maxilar superior tenemos los dientes superiores, tenemos la base de la nariz, tenemos la base de la órbita, tenemos el seno maxilar y se van a sumar a los huesos de la frente y del cráneo. Entonces, por eso es importantísimo que se sepa que el maxilofacial y los odontólogos somos quienes tenemos que ver inicialmente este tipo de patologías o este tipo de traumas. Hay enfermedades que tienen que ver con el desarrollo o la proporción y la velocidad del crecimiento de los huesos maxilares. Por eso podemos ver niños que tienen el maxilar superior demasiado proyectado hacia adelante. Entonces, si lo vemos, está muy proyectado el maxilar hacia adelante, o el maxilar inferior está muy proyectado hacia adelante, y son esos pacientes que los vemos con
prognatismo. A veces ninguno de los dos se desarrolla correctamente. La velocidad y el tamaño de crecimiento de los dos maxilares es muy pequeña y es ahí donde el cirujano maxilofacial interviene, luego obviamente de haber trabajado de la mano con el ortodoncista para hacer cambios en los tamaños y las proporciones de los dientes y de los huesos maxilares, y cuando es insuficiente este tipo de tratamiento de ortodoncia, se complementa o se amplía con la cirugía maxilofacial. La cirugía maxilofacial lo que hace es desprender los huesos maxilares del resto de la cara para poder hacer avances o proyecciones tanto hacia adelante como hacia abajo o expandirlo hacia los lados. Por eso el crecimiento está en las tres dimensiones, de arriba a abajo, hacia lo ancho y en la proyección hacia adelante. Cuando se hacen los desprendimientos o los avances de los maxilares, se fijan con placas de osteosíntesis y tornillos, tal como hacen los ortopedistas en una cirugía de reparación de huesos, como una fractura, por ejemplo. Entonces, la cirugía maxilofacial es la que se encarga de este tipo de cirugías y de reparaciones de patologías como el trauma, los defectos de crecimiento o enfermedades congénitas en los niños. Esa es la cirugía maxilofacial. Hay mucho trauma, Aquí la gente que se cae, la gente que se da... ¿Sí? Desde México están preguntando, Brown, dice, ¿qué consecuencia puede traer una persona ya adulta en un grado 3 de prognatismo y hacer cirugía? ¿Qué complicación existen en el día de hoy, doctor? Bueno, las complicaciones son inherentes a los procedimientos quirúrgicos. Eso es una cirugía mayor, eso es una cirugía grande que se tiene que hacer en un quirófano bajo el auspicio de un grupo especializado de médicos y cirujanos en compañía de un anestesiólogo o un equipo de anestesia donde intervienen todas las máquinas de soporte vital, cardíaco y respiratorio, máquinas de bombeo especializadas en la dosificación de la anestesia, y son procedimientos que suelen ser muy largos. Entonces, por eso el equipo tiene que ser muy responsable, tiene que ser hecho en una clínica especializada para este tipo de cosas, y en ocasiones se interviene en este tipo de situaciones con un otorrino y el cirujano maxilofacial cuando se quieren hacer cirugías complejas. Un paciente prógnata, como lo pregunta el amigo de México, es esa cirugía en la que la mandíbula tiene que ser recortada de alguna manera y llevada hacia atrás, como lo explicábamos hace un momento. Voy a hacer esta gráfica aquí. Supongamos que este es el maxilar inferior y este es el maxilar superior. Cuando la mandíbula está muy adelante, la vamos a recortar en este sector posterior y la vamos a desplazar hacia atrás. A veces es insuficiente solo cortar el maxilar inferior. Por eso también se hace necesario que el maxilar superior se desprenda y se desplace y se encuentren en un punto intermedio. Y entonces eso se llama una combinación de desplazamiento del maxilar superior hacia adelante o de proyección hacia adelante y un retroceso o un corte con retroceso del maxilar inferior hasta lograr un punto de equilibrio. Este tipo de cirugías requieren que el paciente se quede con la boca cerrada por algunas semanas, soportado con unos brackets que se sujetan con unos elásticos para permitir al paciente la correcta oseointegración de los tornillos y que se produzca una osteosíntesis, y eso puede suceder normalmente entre 12 y 16 semanas. No todas las 16 semanas el paciente está con la boca amarrada. Se va a permitir la dieta blanda, se van a permitir los pitillos, por ejemplo, y de esa manera se repara el hueso y vamos a lograr un efecto tanto funcional como estético en la cara, porque esto es una cirugía facial grande y estos son los tipos de resultados que se pueden encontrar. Si es un procedimiento correctamente bien realizado, no debería haber tantas complicaciones, pero las complicaciones en este caso pueden ser pérdida de la sensibilidad de esta zona, porque resulta que en los sitios donde se hace el corte de la mandíbula pasa un nervio muy grande, que es el nervio del maxilar inferior, que da la sensibilidad a toda esta zona anterior y a la mejilla, a los dientes y a cada lado la mitad de la lengua. Entonces una complicación pudiera ser
de manera temporal o parcial la pérdida de la sensibilidad de alguno de los dos lados. Entonces, eso es algo que el cirujano debe explicarle y entrar en buena discusión con el paciente para que se sepa que eso puede ser una complicación normal de las cirugías. Ese tipo de fenómenos es reversible en la mayoría de los casos. Entonces, esa es como la mayor complicación que se pudiera presentar, la parestesia después de las cirugías. Bueno, es bien importante que los seguidores de Entre Notas y Más sepan que el doctor José Luis Pulido, odontólogo estético avanzado, cuenta con un equipo interdisciplinario donde participa el cirujano, bueno, cada uno de estos profesionales que se requiere cuando es este tipo de cirugías bastante, digamos, complejas, sería la palabra, ¿cierto, doctor? Sí, estos son procedimientos de manejo multidisciplinario porque lo que les decía, primero una clínica especializada, un grupo de médicos anestesiólogos, el cirujano maxilofacial, está su asistente, hay enfermeras, hay nutricionistas, hay fonoaudiólogos. Este es un equipo bastante grande y complejo que se requiere para hacer una intervención adecuada y que las metas trazadas a la hora de hacer un planeamiento de una cirugía como esta sean bien efectivos. Recuerden que he mencionado también que el periodoncista y el ortodoncista intervienen en este tipo de cirugías. Exactamente, eso es un equipo interdisciplinario de profesionales bastante amplio que trabajan allí para lograr los resultados. Hay otro procedimiento quirúrgico, doctor, y es el famoso implante de encía. Yo no sabía que existían los implantes de encía. Realmente lo que nosotros hacemos cuando se hace un manejo periodontal de casos donde las encías por diferentes razones se ha perdido y que le quita o que el diente pierde soporte, es no solamente de las encías, sino también del hueso. El hueso es quien sostiene un diente. Cuando el diente está ubicado dentro del hueso, si tiene buen soporte de hueso, la encía va a estar en muy buenas condiciones y va a permitir que el hueso sea saludable y dure por mucho tiempo. Pero cuando las personas tienen enfermedades como las enfermedades periodontales, que son producto de la contaminación por bacterias, por ejemplo, no remover correctamente la placa bacteriana, el sarro que se nos queda pegado en los dientes, pues va a traer el alimento específico para que las bacterias se peguen en la superficie de los dientes, vayan formando depósitos que se cristalizan y forman cálculos, y ellos poco a poco se van comiendo las encías, van profundizando dentro del hueso, van comiéndose el hueso y el diente empieza poco a poco a perder el soporte, se afloja hasta que se pierde. En esos casos, cuando logramos interceptar el problema, lo primero que hay que hacer es, con la periodoncia, hacer muy buenas limpiezas con aparatos específicos de ultrasonido. Usualmente, en la mayoría de los consultorios se pueden utilizar curetas, pero cada vez es menos frecuente utilizar curetas, sino que se utilizan equipos de ultrasonido que se llaman scaler. Y esos scaler utilizan máquinas que hacen algo como la percusión a alta velocidad, refrigerados por agua. Y entonces lo que ayudan es a pulverizar los cálculos. Cata Otálvaro, que está por ahí conectada. Cata, una de las mejores top model de nuestro país, está ahí conectada, le están enviando corazones. Si ve, Cata, siempre hay que acudir donde los verdaderos profesionales. Yo siempre le recomendaba al doctor Pulido, Cata Otálvaro. Cata, que ahora me encantó, doctor Pulido, que tiene una canción buenísima. A mí que no me gusta la música así, esto yo soy más dicen típico y criollo, pero usted sacó un sencillo buenísimo, Cata Otálvaro. Sí, ay, Cata, un abracito, mi Cata. Bueno, doctor, y entonces, seguimos ahí. Lo importante es eso. Y es, de una vez yo aprovecho y le pregunto, doctor, ¿cada cuánto uno debe hacerse estas limpiezas, estas profilaxis es que se llaman, y sobre todo para tener los dientes cuidados? Sí, las profilaxis son limpiezas más superficiales, como más habituales, que uno las debe hacer por ahí cada 4, cada 6 meses. En los niños son mucho más frecuentes. Los adultos, cuando las personas suelen tener buena higiene, que no requieren el empleo o la utilización de los scaler, una simple profilaxis con cepillos especiales, pasta de profilaxis y algunas cremas especiales, pues es muy sencillo.
La periodoncia con el escáner es un proceso un poco más profundo, más complejo, que nos va a ayudar a pulverizar los residuos de sarro y de cálculos que están allá, que son los que causan la enfermedad periodontal. Como la pregunta inicial fue, ¿dónde y en qué momento vamos a utilizar los injertos de encías? Entonces, ese es un buen momento, porque los dientes, al perder el hueso y la calidad de la encía, una vez recuperemos la salud y la higiene en esas encías, si el defecto es muy grande, vamos a tener que hacer cirugías periodontales. Y esas cirugías periodontales pueden incluir muchas cosas, entre ellas injertos de encía que se pueden sacar parcialmente del paladar para trasplantarlos en las zonas de las encías que están enfermas o que están con déficit en el tamaño y en la forma y la proporción. Pueden a veces haber defectos muy grandes de hueso que están asociados aquí, entonces tenemos que hacer una cirugía distinta en la que se hace un colgajo, o sea, se desprende la encía del hueso, raspamos y limpiamos muy bien, ponemos injertos de hueso que pueden ser de muchos orígenes, de hueso natural del propio paciente de otro lugar, pueden ser injertos sintéticos o pueden ser de hueso bovino, se trasplantan en ese sitio y luego sí se pone algo de encía o membranas especiales y se cierra con puntos de suturas muy especiales también. Y de esa manera se regenera el hueso y los tejidos blandos como las encías y la ubicación de algunos músculos que se hacen a veces necesarios durante este tipo de procedimientos, como los frenillos del labio o el frenillo de la lengua o el frenillo del labio inferior. Y esas son realmente las cirugías que se hacen en las encías para hacer injertos o trasplantes o regeneraciones tisulares, como las llamamos nosotros. Es bien importante a nuestros seguidores que tengan en cuenta que estos procedimientos quirúrgicos ustedes deben acudir donde verdaderos profesionales, no se arriesguen a ir a esos dentisterías de garaje o a esos sitios donde les ofrecen a ustedes que les van a hacer unos procedimientos y terminan es perjudicándolos y dañándoles la dentadura, dañándoles la mandíbula, las propias encías. Entonces es bien importante, ahí me estaba preguntando ahorita a alguien, es cómo es. El doctor tiene su consultorio en la calle 82, 1032, ahí 1039, ahí lo encuentran, o síganlo en @doctor José Luis Pulido, ahí en su Instagram, y le hacen la consulta, piden su cita, hacen su valoración, y es bien importante es que tengan en cuenta acudir siempre donde gente profesional. Tengo una amiga que precisamente está ahí conectada, que se fue donde una señora que le dijo que era dentista y ella le dijo que le estaban doliendo las dos muelitas, y esa es otra pregunta que le vamos a hacer al doctor más adelante. La señora procedió a sacarle las dos muelitas y ahí quedó su dentadura. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. ¿A quién le ponemos nuestra dentadura? ¿A quién le ponemos nuestra boca? Siempre busquen gente profesional. Es decir, siempre en el cuidado de la boca siempre hay que tener mucho cuidado, porque en muchas ocasiones lo barato sale caro. Y ya después de que uno pierde, como dicen, después del ojo afuera no hay Santa Lucía que valga. Después de que le sacan a uno una muelita, pierde uno el año, porque si no está con un profesional, pues esa persona no sabe qué aconsejarles o qué procedimiento les sugiere que se deban de practicar. Pero bueno, doctor, ya ahí nos quedó claro que se puede hacer estos procedimientos de implante de encía, de injerto de encía y que se puede recuperar, pero también eso requiere unos cuidados posteriores y también saber cuidar, y lo que dijo el doctor, hacerse una muy buena limpieza dental. Eso es bien importante. Ahí también en la clínica del doctor José Luis Pulido ustedes pueden hacerse en todos estos procedimientos, ¿cierto, doctor? Sí, todas estas especialidades de las que estamos hablando son parte de nuestro portafolio de servicios. Tenemos todas las especialidades, estamos perfectamente avalados por la Secretaría de Salud y entonces este tipo de procedimientos son perfectamente claros en la aplicación de todas las técnicas y de los instrumentales más sofisticados y equipos más sofisticados que existen en la actualidad. Si nosotros estamos hablando de cirugías, deberíamos hablar también un poquitico
antes de continuar con otro tipo de procedimientos quirúrgicos, que cuando nosotros hablamos de procedimientos quirúrgicos, lo primero que hay que hacer es un corte de algún tipo de los tejidos blandos y del tejido óseo. Y entonces, tradicionalmente, las cirugías se suelen hacer con bisturí, una hoja, una cuchilla de bisturí que en tejidos. En eso ha cambiado muchísimo la tecnología, ha evolucionado muchísimo de hace unos años a las fechas actuales. Y nosotros podemos utilizar equipos muy importantes y muy sencillos, desde el bisturí de hoja metálica. Utilizamos bisturís eléctricos que lo que hacen es entrar, cortar y cauterizar. Utilizamos bisturís eléctricos un poco más complicados, que son aquellos que hacen arco de plasma, entonces entran y cortan los tejidos, son muy específicos para hacer cirugías especiales, inclusive son las que se utilizan en los quirófanos grandes. Los cirujanos plásticos los utilizan porque a la vez que ellos están entrando, cortando, de alguna forma, como se cambia la polaridad, se pueden hacer procedimientos de coagulación, tanto de vasos sanguíneos como de tejidos grasos, porque a veces nos encontramos tejidos grasos, por ejemplo, cuando hacemos las cirugías de las bolsas de Bichar, que están en las mejillas, están en los cachetes, es un procedimiento estético muy bonito y muy consultado por muchas personas, donde se hace una pequeña incisión al interior de la mejilla, hacemos un corte que mide más o menos 1 centímetro, y a través del cual nosotros podemos sacar toda la bolsa. No se saca toda la bolsa, hay que ser claro, se debe sacar más o menos la mitad del contenido de la bolsa de grasa que va en la mejilla, y después de haberla sacado, cortamos y cauterizamos para evitar hemorragias o sangrados profusos de esas glándulas de grasita que tienen muchas venitas y arterias y suelen sangrar mucho si no se cauterizan correctamente o no se cogen puntos de sutura para reparar los vasos sanguíneos. Después se cierra y el posoperatorio es como cualquier liposucción, es conveniente utilizar una faja con compresión, terapia de frío los primeros 2 o 3 días y algo de terapia de calor si se hiciera necesario entre el tercer y cuarto día. El manejo de analgésicos es importante porque aunque sea una cirugía pequeña suele causar algunas molestias que con un simple analgésico para los pacientes es bastante tolerable las molestias. A la hora de hacer cortes, la tecnología también nos permite utilizar equipos como los aparatos de plasma. El plasma es un estado de la física que nos permite cortar a través de una luz muy potente la superficie de los tejidos, las mucosas, la piel, los músculos inclusive. Podemos utilizar bisturís que utilizan la luz muy potente y para eso utilizamos los láser. El láser específico para cortar los tejidos blandos en medicina y en odontología es el láser de CO2. Podemos utilizar también en la actualidad en odontología, desde hace más o menos unos 12 o 14 años, nosotros hemos venido utilizando un láser que se llama Erbio y Jack. Es una combinación de 2 láser que se utilizan en odontología para hacer cavidades muy superficiales. En la actualidad se utiliza muchísimo para desprender carillas de porcelana viejas o incrustaciones de porcelana viejas, porque lo que uno hace es enviar luz muy potente que calienta la superficie del esmalte, de la porcelana y hace que se funda la resina con la que se pegan las carillas a los dientes, haciendo que sea más fácil desprender las carillas. El Erbio y el Jack también sirven en odontopediatría para que a los niños les hagamos cavidades muy pequeñitas para hacerles resinitas o sellantes muy superficiales que protegen los dientes de la caries sin tener que utilizar la molesta fresa, los chorros grandísimos de agua que desesperan y asustan a los niños, y el láser de Erbio y Jack nos funciona para este tipo de procedimientos. El láser de CO2, como les decía, entra, corta y es muy bueno. Exactamente, ¿Sí? yo quiero, aprovechemos ahí ese momentico precisamente porque, doctor, una de las cosas que le preocupa a los padres es cómo cuidarle la dentadura a los niños. Aprovechemos aquí que usted me tocó el tema y toquemos el mismo. Ustedes allí en la clínica del doctor José Luis Pulido, a los niños se les hace estos procedimientos de colocarles esos sellantes. ¿Cómo lo logran y desde qué edad y hasta qué edad
se puede, porque eso es una excelente medida preventiva para cuidar muy bien la dentadura de los niños y de las niñas. Sí. Sí, en la odontopediatría que solemos utilizar en nuestro consultorio, siempre nos gusta aconsejar a los padres que traigan sus niños a la consulta, inclusive para ustedes bien sabido, Willy, que nosotros aquí atendemos ya a 3 generaciones de este país. Entonces, nuestros primeros pacientes ya son los abuelos de unos niños de esta nueva generación. Entonces está la madre, está la hija y está la nieta generalmente aquí. Cuando vamos a atender los niños, nos gusta que estén cuando ya han salido las muelitas y han salido todos los dientes. Y eso quiere decir que un niño a la edad de 2 años ya tiene asomadas sus muelitas de leche y es muy posible que en ese momento ya sea fácilmente condicionado a ser un paciente muy juicioso. Entonces nosotros podemos empezar haciendo pequeñas limpiezas, pequeñas profilaxis, hay que inducirlo poco a poco a aceptar procedimientos cada vez más complejos. Poner el eyector para que aspire el agua y aspire los líquidos es molesto para cualquier persona, para un niño más todavía porque los ruidos son muy agresivos para un niño. Pero cuando ellos poco a poco se han venido condicionando, se han venido familiarizando con los equipos, la mayoría de esos niños vienen con sus hermanitos, entonces para ellos ya no es nuevo todo ese tipo de indumentarias en los odontólogos y en los auxiliares, los equipos ni los ruidos, entonces es mucho más fácil. A la edad de 2 años ya podemos empezar a hacer profilaxis, aplicaciones de flúor en las dosificaciones específicas para los niños de 2 a 5 años. Y cuando las muelitas no tienen caries, podemos hacer limpiezas especiales en la carita de encima de las muelas, les aplicamos ácido, los lavamos muy bien y encima se pone un pequeño barniz, que es una resina fluida, que generalmente tiene el color de una gota de leche. ¿Para qué ponemos ese tipo de sellantes con el color de la gotica de leche? Es para que la mamá pueda llevar control visual sobre las muelitas que están ya blindadas, digámoslo así, están blindadas para que no les dé caries. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos producen la caries cuando en las superficies de las muelitas se nos quedan pegados residuos de comida, residuos de carbohidratos, que con las bacterias que están normalmente en la boca, al descomponerse esos alimentos, producen ácidos. Y los ácidos taladran la superficie del esmalte dental causando las caries. Si el niño que a la edad de 2 años come tantos carbohidratos, se le facilita la higiene con esos sellanticos, pues nunca va a tener caries. Y esa es la ventaja de poner los sellantes. Los sellantes en una edad escolar deben durar a promedio unos 2 o 3 años en el mejor de los casos. Entonces es una muy buena época, una buena cantidad de tiempo para hacer prevención. Y es conveniente cada año traer los niños para nuevo control, nueva profilaxis, una radiografía de control para ver en qué posición y en qué orden están formándose los dientecitos nuevos y de esa manera poder interceptar problemas que se puedan presentar de mala formación o de mala posición de los nuevos dientes, y esa es la metodología que utilizamos nosotros acá. Bueno, si ve que allá en el consultorio del doctor José Luis Pulido, pues hay de todo como en botica, y si tienen inquietudes, si quieren, tienen alguna inquietud o alguna consulta, pues le escriben por interno al Instagram, @doctor José Luis Pulido, y ahí entonces le hacen la consulta o la inquietud que tenga cada uno de ustedes respecto a que es bien importante es cuidarse mucho la dentadura. O sea, eso es como la vitrina del ser humano, de mostrar su dentadura, de exhibir su dentadura y estar bueno. Hay otra parte y otras preguntas que me enviaron, doctor, y es acerca de las famosas muelas del juicio. ¿Por qué se llaman las muelas del juicio? Y es importante quitarlas, extraerlas, o se pueden dejar ahí, porque hay personas que dicen, no, yo no me yo me acuerdo que el doctor Pulido a mí me sacó una de las muelas del juicio hace muchos años. Las muelas del juicio, pues es una forma como las abuelas solían decirle a los muchachos, es que usted ya... porque
a los 18 años, a los 18 años. Se nos congeló un poquito, pero bueno, allá ya vamos a retomar ahí la... ¿Listo? Sí, le escuchamos, doctor. Que las muelas de los juicios es un nombre coloquial que le ponían las abuelas hace algunos años o muchos años, porque es a los 18, entre los 18 y los 20 años que a las personas les erupcionan las cordales, siempre y cuando tengan el espacio suficiente para asomarse y tener el camino libre para erupcionar. Usualmente, y dada la evolución que está teniendo el ser humano en esta época, cada vez nuestra dieta es más blanda, cada vez nuestra dieta es mucho más fácil. Hace algunos miles de años las personas comían lo que encontraban de la agricultura, entonces había muchas más cosas erosivas o abrasivas que hacían que los dientes, tanto en la superficie como en los espacios entre diente y diente, fueran desgastando tanto dientes como muelas, entonces todos los dientes se apiñaban y había espacio para que las últimas muelas erupcionaran. Como nosotros hemos venido evolucionando y cada vez nuestra dieta es más controlada, comemos con cubiertos, comemos cosas blandas, comemos cosas cocinadas, ese tipo de abrasión por uso ya no se presenta y hay cada vez menos espacio para que erupcionen las muelas. De hecho, las generaciones más recientes de muchachos a veces no tienen una cordal o no tienen ninguna de las 4 cordales. Pero cuando suelen salir, si hay el suficiente espacio, ellas se acomodan como cualquier otra. Cuando no hay el espacio adecuado, ellas suelen salir inclinadas o inclinadas por ahí en algunos pocos grados, o 45 grados quiere decir que ya está incrustada, o a veces están completamente acostadas y no hay cómo salir. Entonces, ahí es que nosotros debemos proceder a planear una cirugía. Entre más diestros seamos a la hora de realizar una cirugía, menos trauma vamos a causar en el paciente. Al haber menos trauma, va a haber menos salida de líquidos como sangre, por ejemplo. Al haber menos salida de líquidos, hay menos inflamación. Al haber menos inflamación, hay menos dolor. Y el posoperatorio suele ser más rápido. A veces hay cirugías que se hacen muy complicadas, especialmente las que yo le decía que están demasiado inclinadas las muelitas, sobre todo cuando todavía queda mucho hueso encima de esas muelas inclinadas o retenidas, y entonces se hace conveniente cortar hueso. Y entonces, ¿cómo se corta hueso en la actualidad? En cirugía de odontología. Cortamos con fresas, por ejemplo. Entonces utilizamos unas fresas especiales metálicas que suelen cortar el hueso o suelen cortar las muelas. Podemos utilizar aparatos de ultrasonido. Nosotros utilizamos aquí un aparato que lo que va a hacer es cortar de manera muy controlada tanto el hueso como el tejido de los dientes, y de esa manera ser muy controlados y ser muy efectivos. A veces cuando tenemos que hacer cortes en la mandíbula utilizamos ese tipo de sierras específicas y entonces pues va a ser muchísimo más chévere. Utilizamos aparatos también como el láser. Los aparatos de ultrasonido que solemos utilizar se llaman piezoeléctricos, y entonces muchos son eléctricos, muchos son ayudados de manera neumática, entonces los conectamos a una máquina o a una bomba de nitrógeno que tiene mucha potencia y entonces puede ayudarnos a hacer el corte. ¿Qué tiene de ventaja eso? Que no utilizamos chorros grandes de agua y muchísimo menos chorros grandes de aire comprimido. Cuando nosotros estamos haciendo una cirugía... Que eso es lo que le genera en muchas ocasiones a uno como que se le extiende todo esto y no puede ni comer uno bien, ¿cierto? Sí, en parte eso, pero cuando tenemos una herida dentro del hueso con un hueco muy grande y utilizamos chorros de agua y chorros de aire muy potentes, se produce o se puede producir un fenómeno. Recuerden que tenemos heridas donde pueden estar venas y arterias cortadas,
y un chorro de aire muy fuerte puede causar embolias por aire comprimido, cosa que suele ser muy peligrosa. Entonces, por eso es que utilizamos los piezoeléctricos, que son máquinas eléctricas reciprocantes que hacen el corte como una sierra, como un serrucho, y de esa manera controlamos mejor las complicaciones futuras. Entonces, recuerden que por qué los pacientes que nosotros vemos en nuestro consultorio casi nunca se quejan de molestias o dolores más allá del normal del día de la cirugía. Al día siguiente, muy pocos, casi nunca, se quejan de inflamaciones. Se nos fue el audio, doctor. Se nos fue el audio. ¿Ya? Nuevamente ya. El doctor nos está explicando cuando... Se suelen presentar ese tipo de complicaciones, pero con los piezoeléctricos no, generalmente no se producen esas complicaciones. Entonces podemos cortar el hueso, abrir ventanas, cortar las muelas, seccionarlas y sacarlas. Recuerden que vamos a encontrar dentro del hueso, una vez haya salido la muela, vamos a encontrar que allá quedó un hueco muy grande dentro del hueso. El hueso tiene la habilidad de cicatrizar y de repararse solo, pero le puede tomar entre 12 y 16 semanas. Eso quiere decir que son 3 o 4 meses. A mí me gusta poner injertos de hueso. Inmediatamente he logrado terminar la cirugía de las cordales. Y entonces ese gran hueco, ese gran defecto de hueso, lo rellenamos con hueso que puede ser sintético. Y luego utilizamos para el cierre suturas especiales que generalmente son reabsorbibles. Muchos de nuestros pacientes vienen de otras ciudades o de otros países en la mayoría de los casos. Y esas personas no las podemos tener aquí controlándolas durante muchas semanas. Se sugiere que esas suturas que vayamos a poner sean reabsorbibles y se pudieran caer solitas por ahí después de 3 o 4 semanas. Pero lo mejor es quitarla más o menos 15 días después de haber hecho las cirugías, cualquiera que sea, cirugía de encías, cirugía de los músculos, cirugía de los huesos, cirugías de cordales, y de esa forma asegurarnos que los tejidos no se van a abrir, que no se van a infectar, que los injertos que hayamos podido poner al interior de esas cavidades de los huesos no se vayan a salir ni se vayan a perder. De esta manera, al poner injertos de hueso dentro de las heridas del hueso cuando hemos hecho unos cordales, nos va a permitir que el paciente cicatrice y al cabo de 2 semanas ni siquiera se acuerde que le hicimos una cirugía. Entonces esto es muy bueno. La medicación que utilizamos, perdóname Wilson, la medicación que utilizamos tan pronto terminamos los procedimientos, obviamente tiene que ver con analgésicos. En la mayoría de los casos utilizamos corticoides inyectados. Entonces terminamos la cirugía, inyectamos y estamos poniendo antibióticos para prevenir la infección en los huesos y algunos analgésicos tomados que también tienen antiinflamatorios. Como la mayoría de las veces, o en algunas ocasiones por lo menos, estamos utilizando procedimientos quirúrgicos en el consultorio, pero también dentro de nuestro consultorio está el anestesiólogo, muchos de estos procedimientos se hacen con sedación, que es diferente a la anestesia general. La sedación se utiliza luego de poner una venita, pasar una canulita y estar con una máquina computarizada, estar disparando unos medicamentos que puedan ser relajantes o sedantes, mantener a las personas en absoluta tranquilidad y potencializar el efecto de los anestésicos que ponemos infiltrados de manera local. Cuando el paciente y nosotros terminamos la cirugía, el anestesiólogo suspende la medicación y el paciente se despierta de manera inmediata sin tener posoperatorios complejos ni muchísimo menos reacciones adversas a los anestésicos que se utilizan en la sedación. Entonces, eso es una gran ventaja a la hora de hacer un procedimiento quirúrgico. Doctor, en estos procedimientos quirúrgicos en la boca es bien importante que la persona tenga su respectiva higiene bucal, o sea, que se cepille normal, que se organice, que tenga los respectivos cuidados, o durante cuántos días no debe cepillarse, o cómo son esos procedimientos postoperatorios. Es importantísimo que desde el primer día haya la higiene absolutamente normal. Obviamente no tan drástica, ni tan exigente, ni tan ruda como pudiéramos con 20 años.
Entonces, lo que nosotros... Willy, ¿usted me escucha? Porque creo que se me fue el sonido. Sí, acá lo estamos escuchando. Bien, entonces resulta que cuando terminamos un procedimiento quirúrgico se les recomienda a los pacientes utilizar unos enjuagues especiales que no tengan alcohol para que no sea irritante y no produzca quemaduras en la superficie de los tejidos blandos. Vamos a utilizar enjuagues o geles que tienen medicamentos como la clorexidina, que la clorexidina viene en matrices de gelatinas que se quedan impregnados sobre la superficie de los tejidos, formando una barrera, evitando que las bacterias se peguen o penetren en las heridas que hemos hecho durante los procedimientos quirúrgicos. El cepillado también puede hacerse de manera normal. El empleo de la seda dental es obligatorio y hay que tener cuidado. Simplemente hay que ser mucho más minuciosos y más delicados, pero la higiene es absolutamente indispensable. Cosas como hacer enjuagues y buches no se debe hacer. Eso sí es absolutamente indispensable que no se haga, porque se pueden rasgar los puntos de sutura, abrirse las heridas y causar una complicación gravísima a la hora de haber hecho una cirugía. Bueno, eso es bien interesante que tengan en cuenta porque hay ocasiones donde se hacen procedimientos y no se tienen los cuidados postoperatorios y puede uno correr un riesgo. Doctor, antes de irnos hay un tema que no podemos pasar por alto y es que ustedes tienen allí también un ejercicio a través de ofrecerle a la gente procedimientos de rejuvenecimiento facial. Hablemos un poquito de eso porque tenemos que aprovechar que usted está aquí en nuestro en vivo para que nos cuente en qué consiste, porque para que le logren a uno quitar todo este poco de arrugas y sentirse uno más juvenil, pues tiene que acudir donde profesionales. Además, usted tiene un láser que pues mucha gente desconoce y hablemos un poco de esto. Bueno, existen muchas técnicas dentro de las técnicas que se han popularizado para hacer rejuvenecimientos o lo que es muy común ahora hablar de técnicas anti-envejecimiento. Entonces, como lo decía yo al comienzo, estas técnicas anti-envejecimiento se utilizan para lograr con procedimientos mínimamente invasivos que no son quirúrgicos, reparar las condiciones de salud y de juventud de la piel antes de tener que llegar a un procedimiento quirúrgico. Cuando ya tenemos que llegar a un procedimiento quirúrgico, pues nuestro compañero cirujano plástico va a ser el especialista que va a tomar las riendas de ese procedimiento y va a hacer lo que se necesite. Pero se pueden hacer procedimientos como la aplicación de toxina botulínica, la aplicación de ácido hialurónico. Utilizamos el plasma rico en plaquetas, que es una medida súper efectiva, que quiere decir que vamos a sacar algo de la sangre de los pacientes, su propia sangre, la vamos a filtrar, la vamos a combinar con ciertos medicamentos y la vamos a inyectar en muchas zonas, en las líneas de los surcos nasolabiales, los nasogenianos, en todas estas comisuras que se nos forman en las patas de gallina, las líneas de la expresión en la frente, el entrecejo, para que se le quite uno la cara de emberracado. Y entonces, ese tipo de procedimientos se pueden lograr con el plasma que viene de nuestra propia sangre. ¿Por qué? Porque tenemos un par de máquinas que nos permiten sacar plasma rico con plaquetas, y estas plaquetas son mediadores químicos que nos van a atraer la función de ciertas células que producen la reparación de los tejidos y que son las precursoras de las células que también tienen colágeno que nos van a dar una matriz de juventud en las células. También ese plasma rico en plaquetas lo utilizamos cuando hay muchas señoras que por uso de medicamentos o por como consecuencia de algunos tratamientos de radioterapia o de quimioterapia pierden el pelo, se les está cayendo el pelo. Ese plasma lo inyectamos en el cuero cabelludo y usted no se imagina las millones de folículos que se revitalizan y la cantidad de pelo que le sale a una persona que está en estas condiciones y lo necesita, y es maravilloso. Después de 3 meses es impresionante. Pacientes con quemaduras, cuando utilizamos ese tipo de procedimientos, también son muy agradecidos los procedimientos. Utilizar el láser de CO2 o las luces fraccionadas nos permite hacer peeling en las superficies de la piel,
En las encías también, a veces hay que hacer peeling por algún tipo de cirugías o de procesos o de cicatrices de procedimientos previos. Y una máquina que hemos comprado nueva que se llama Plexer. El Plexer es una luz de plasma, es una luz muy potente que arma un arco de plasma al ser disparada sobre la superficie de la piel. Las células y los contenidos líquidos y los electrolitos en la piel pues van a cerrar el arco eléctrico, digámoslo así, para hacer una cosa que se llama sublimación. Y entonces vamos a hacer heridas muy superficiales en la piel, que van a ser unas retículas o unas redes especiales, no especiales, sino unas redes muy puntuales de muchos punticos de disparos del láser, del plexer, perdón, que nos va a permitir estimular la reparación de los tejidos. Lo que esto va a hacer, ese microtrauma que se está generando en la piel, va a hacer que millones de plaquetas y factores y mediadores químicos traigan fibroblastos y traigan células de la reparación y produzcan mucho colágeno, y eso lo que hace es que la piel se recoja, se apriete, se ponga bien hidratada, se rejuvenezca, y va a ser espectacular el resultado. El Plexer es la última maravilla acompañada con el láser fraccionado que nos va a permitir hacer, y los láser de CO2 que nos van a permitir hacer peeling en la superficie de los tejidos de la piel. Doctor, este láser Plexer funciona en el caso, por ejemplo, que uno tenga una cicatriz y la quiera eliminar, o tuvo algún accidente y tiene residuos hay ciertas cicatrices que no funcionan o son muy notables. ¿Se pueden trabajar esas cicatrices, doctor? Hay muchos estudios que se han mostrado, los han mostrado cirujanos plásticos y dermatólogos en Italia, que son como los pioneros y los que más avanzados están en el mundo en el empleo de esta tecnología, y lo utilizan en todas partes del cuerpo. Pacientes después de traumas como quemaduras serias, en temas como el rejuvenecimiento de tejidos y de mucosas, lo hacen en rejuvenecimiento vaginal, lo hacen en rejuvenecimiento en tejidos después de haber hecho cirugías como las cirugías de hemorroides. Todo esto, por eso tiene una aplicación médica muy grande. Médicos de muchas especialidades lo utilizan para poder lograr la reparación y la restauración de la forma y las funciones de muchos tejidos y mucosas en el cuerpo. En la boca lo utilizamos muchísimo, en los labios, lo utilizamos en las encías, lo utilizamos para quitar lesiones como quistes en las glándulas, en los labios a veces aparecen muchísimo, quistes en la lengua, quistes en muchas partes de la zona oral y perioral, y es una maravilla. Este equipo sirve para utilizarlo en todos los tejidos que tengan que ver con piel y mucosas en todo el cuerpo. Pues, doctor Pulido, hemos tenido una cátedra de la odontología, despejando muchas inquietudes, muchas preguntas. Gracias a todos los que estuvieron ahí conectados en nuestro en vivo. Si desean consultar al doctor José Luis Pulido, lo siguen en @Dr. José Luis Pulido en Instagram. Ahí le pueden hacer su respectiva consulta, o en el Instagram miran el PBX para que pida su propia valoración, su propia cita, o los procedimientos que tienen ahí en inquietudes. Que las personas que están haciendo las preguntas que ya hicimos al comienzo, pues fácil, dentro de un ratico ya subimos a nuestro canal de YouTube de Entre Notas y Más en vivo para que lo vean completo. Y lo mismo, sigan al doctor José Luis Pulido. Doctor, ¿cuál es su mensaje para sus pacientes, para la gente que está aquí en nuestro en vivo, y ya que se nos está agotando el tiempo? Bueno, como en todas las ciencias de la medicina, lo más importante es la prevención. Consultar de manera oportuna a los especialistas idóneos para resolver cualquiera de las inquietudes y las necesidades que tengamos. En odontología y en cirugía estética facial, pues no duden en llamarnos, en consultarnos. Vamos a tener aquí un grupo de personas atentas y especializadas, dispuestas a resolver cualquiera de las dudas
y las inquietudes que todos ustedes tengan, y todos serán bienvenidos y a todos les pondremos mucho cuidado. Eso está muy bien. De una vez les extiendo la invitación. Mañana, jueves, a las 5 de la tarde, nos va a acompañar la doctora Osiris Arévalo, una gran cirujana plástica, cirujano facial, otorrinolaringóloga, porque ayer no era capaz de pronunciar la palabra otorrinolaringólogo, otorrinolaringología, pero ya hoy no estoy, eso para que si tienen inquietudes, si tienen preguntas, lo mismo. Nos pueden escribir por interno y nosotros les transmitimos esta información. Doctor José Luis Pulido, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este en vivo, que en próxima ocasión, si tienen inquietudes, preguntas, ustedes nos envían su mensaje y en una próxima oportunidad tendremos al doctor Pulido despejándonos todas estas inquietudes. Síganlo en @doctor José Luis Pulido para que interactúen con él y tengan la asesoría y el acompañamiento de uno de los mejores odontólogos de Latinoamérica. Doctor Pulido, muchísimas gracias. Willy, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, a todos los que participaron en este encuentro. Muchísimas gracias y aquí estamos siempre para servirles. Gracias. Buena tarde, que pasen un resto de tarde muy feliz. Muchísimas gracias. Gracias.